realizando la prueba, permite pues identificar con bastante certeza si trata de algo, no es tampoco lo último, nada más, porque ya es que se prueba todo. Simplemente una de las pruebas probablemente por ejemplo hay algunas de estas pruebas que superan. Entonces, bueno, el propósito de esta sesión de clase es conocer los fundamentos de la técnica de alimentación de DNA por PCR, usos y PCR, ventajas y desventajas del PCR, y métodos de secuenciación de ADN. Entonces, vemos que el PCR en inglés polimerasa chain reaction PCR es la ampliación del DNA in vitro por medio de la polimerización en cadena de DNA utilizando un termociclador. Pausa y cierra. Ya, utilizando un termociclador, lo que quiere decir es pues, no, que si tenemos una secuencia de ácido nucleico, fundamentalmente ADN, lo que se va a hacer es repetir los nucleótidos, ¿no? Volver a sacar una serie de nucleótidos teniendo como base una secuencia pequeña, ¿no? Que puede ser muy pequeña o puede ser muy grande también. Entonces eso es polimerización, hacemos precisamente con la ADN polimerasa, hacemos eso, ayudados por los primers, los cebadores, ¿no? Y desde luego que en esto están presentes los nucleótidos que forman parte de esa estructura del ADN. Ahora, para cada uno de los tipos de ADN que estamos buscando, ha de ser diferente. La idea es esa, ¿no? Que si es un virus, por ejemplo, para, digamos, el virus de la influenza es diferente, ¿no? Es diferente que el virus de la rabia o el virus de la viruela, ¿no? Pero las secuencias también de los nucleótidos han de ser diferentes. Entonces, eso es lo que los va a diferenciar. Eso va a permitir que encontremos el virus de la influenza o otro cualquier virus, precisamente por esas secuencias. Puede ser por eso sirve para identificar pues, con más exactitud no solo virus, sino cualquier otro microorganismo, incluso células, ¿no? Si buscamos paternidad, por ejemplo, vemos ahí, ¿no? Igual, ¿no? A la secuencia. Entonces el propósito del PCR es hacer muchas copias de un fragmento de DNA. Se obtiene un pedazo. En criminalística sirve mucho porque si el criminal, por ejemplo, que ha cometido algún delito, un crimen, un asesinato, se encuentra a veces secuencias nomás del ADN y esto se vuelve a replicar, ¿no? Entonces esto es, de esa manera se encuentra comparando con la misma estructura del criminal, por ejemplo. Usan mucho los criminales. Se realiza la ampliación de un segmento específico, dice por eso, el DNA teniendo poco material disponible. O sea, muy pequeña cantidad, ¿no? Que no se podría hacer con otro tipo de pruebas. Esta es una prueba que permite eso. Esta polimerasa, cadena de reacción de la polimerasa, fue diseñada por Carl Lewis en 1987, ¿no? Por esto él gana el premio Nobel en 1993. Utilizó el PCR para la ampliación del gen de la beta hemoglobina humana y el diagnóstico prenatal de la anemia falciforme, ¿no? Ustedes ya ven que hematología
¿qué es la anemia falciforme? ¿Por qué se caracteriza? La patología de la glóbulos rojos. ¿Pero por qué se caracteriza? ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, una anemia, digamos, megaloblástica y una anemia falciforme? La presencia de la hemoglobina S. Presencia de un tipo de hemoglobina diferente a la normal, claro, ¿qué más? Y si lo miran en el microscopio, ¿cómo? Pues, ¿por qué piensan que es una anemia falciforme? Claro, reconocidos, ¿no? Encuentra. Pero ellos ya habían visto eso y necesitaban ver más allá, ¿no? Necesitaban ver más allá de lo evidente, ¿no? Estábamos viendo, querían ver más. Y con el PCR ya pues, se descubrió que pues era un gen el que estaba codificando la aparición de ese tipo de células, ¿no? Dentro de la sangre. Y es así que este científico ya empieza a aplicar lo que es el PCR. Y ahí tenemos el equipo, ¿no? Que este es el llamado termociclador. Y hay muchos modelos, ¿no? Este es un modelo que lo podemos sacar en internet, ¿no? Este es el termociclador. PCR se realiza en termociclador, que es una máquina que calienta y enfría la reacción en periodos cortos de tiempo. Entonces, la ventaja de este equipo es que de 90 a 94 grados puede descender a 70, 60. Entonces, eso hace posible que se rompa la cadena y puedan acoplarse, ¿no? Los nucleótidos, ¿no? Con sus afines, digamos, ¿no? O sea, con qué, la adenina con la timina, la guanina con la citosina. Y todas esas secuencias son pues de muchísimas posibilidades ahí, ¿no? Entonces es muy extenso, por eso es que permite que haya diferentes tipos de ADN, diferentes microorganismos, ya sean virus que son tan pequeñitos, hasta los seres más complejos. Y en cada una de sus células la estructura es diferente, ¿ves? Son tantísimas las formas, ¿no? Las combinaciones de los nucleótidos. Miren, ¿cuántos nucleótidos nomás son? ¿Cuántos nucleótidos son? En el ADN. 4, no, 4 nucleótidos, ¿no? Y esos nucleótidos pueden hacer secuencias infinitas, ¿no? Por eso es que las plantas tienen igual nucleótidos, son seres vivos, pero no son igual que nosotros. Imagínense, sacan la cuenta de cuántas formas de combinaciones se puede hacer cada secuencia, ¿no? Y cómo se puede repetir o reordenar esa secuencia, ¿no? Entonces, por eso es que cada ser es diferente. Y nuestras células, incluso, entre la célula epitelial y la célula nerviosa, por ejemplo, las secuencias son diferentes. ¿Ya? En nuestro organismo nomás, imagínense en los protozoarios, en los insectos, en los mamíferos, en los reptiles, ¿no? Diferente, cada célula. Entonces, miren acá, el proceso del PCR incluye 3 pasos básicos, se repiten 25 veces o más. Miren, esto no es tan complejo, ¿no? En realidad es sencillo lo que se hace, ¿no? El mes pasado estuvimos yo creí que era un poco más complejo, ¿no? Pero estuvimos justo en el lugar donde procesan este tipo de PCR, la Universidad de Villarreal. Fui y el sitio es un pequeñito, de este tamaño nada más, donde se separan el ADN, primero. Después ya se pasa donde está el termociclador y el termociclador ya tienen el ADN separado y lo van a seguir estos pasos, ¿no? Que es uno,
cuando se fracciona, ¿no? Lo vamos a ver acá, en lo que es la neutralización por temperatura, y por eso consiste en separar o romper la doble hebra del ADN, convertirla en una hebra sencilla. Dice, típicamente se usa una temperatura de 95 a 97 grados, entre 15 a 40 segundos. El tiempo depende del tamaño del genoma, ¿no? O sea, de lo que es la secuencia de ácido nucleico. Puede ser más larga, puede tener 200 nucleótidos o puede tener 20, ¿no? Dependerá entonces de esa extensión de la cadena, ¿no? De la secuencia del ADN. Entonces acá vemos, por ejemplo, puede ser muchas secuencias. Y cuando se llama al termociclador, lo que va a hacer es romper eso, ¿no? Romper esa unión y convertirlo en una sola hebra. Una vez que ya tiene roto, ¿qué hay que hacer? Ingresar, ¿no? sus complementarios, es decir, los cebadores o primers van a ingresar en complementariedad, ¿no? Las que tienen timina entran con ¿qué? ¿Qué le corresponde? Timina, adenina, guanina, citosina. Eso es lo que va a ocurrir porque tienen la cadena complementaria a la secuencia que estamos buscando. Entonces, cuando está exacto, es igual, entonces se va a elongar, se va a prolongar, se va como decir, a reproducir más, ¿no? Es como una fotocopiadora que va a producir un montón de secuencias igualitas a las que le dieron origen, ¿no? Entonces, eso es. Los cebadores o primers previamente diseñados, por eso ese primer no va a ser diferente. Por ejemplo, si no fuese complementario, por ejemplo, y toca timina, no le van a poner guanina, ¿no? Entonces, ese primer tiene que ser exacto, cosa que a lo que el complementario que le corresponde, timina, adenina, de ahí sigue, ¿no? Y debe ser igual, porque no todos son iguales. Mira, hemos dicho que hay un montón, ¿no? Por ejemplo, una secuencia puede ser, por ejemplo, timina con adenina, ¿no? El primero, y el segundo puede ser guanina y citosina, por decir, y repetirse 5 veces lo mismo, y después volver citosina, etc., ¿no? Dependiendo entonces, ¿no? Por eso no son iguales, ¿no? ¿Ya? Diseñados relacionan con la hebra sencilla del DNA y se pegan en lugares específicos por complementariedad, o sea, su complemento, ¿no? Timina con adenina. Y se pegan en lugares específicos de base, pero esto se baja la temperatura a 55 o 30 segundos. La temperatura y el tiempo puede variar entre cebadores, o sea, el caso, ¿no? Dependerá de esos tiempos también, decíamos, del tamaño, de las posibilidades, de la exactitud que tenga ese primer, ¿no? Ya, miren esos 3 pasitos. Miren, esos 3 pasitos se hacen en el termociclador, ¿ves? Luego viene la polimerización, ¿no? Polimerización o extensión. Una polimerasa de DNA extiende los primers, ¿no? Cebadores, en el espacio comprendido entre ambos primers y coloca dinucleótidos y fosfato en la dirección 5', 3'. Más o menos ustedes ya han visto eso, lo que es la división celular, cuando se da esto, ¿no? Generalmente es en esa dirección, ¿no? Porque también a la otra es 3', 5', ¿no? Si se acuerdan de esto. Leyendo el DNA de 3 a 5'. De esta forma sintetiza la secuencia complementaria de las hebras de DNA múltiple, ¿no? O
sea esa que nosotros estamos buscando. Tenemos ya una secuencia, el Premer es conocido, ¿no? El Premer se sabe qué es lo que contiene y de qué es. Entonces, con eso es que podemos buscar al otro, ¿no? Al que es el incógnito, ¿no? Estamos buscando, generalmente cuando hacemos, no sabemos de qué se trata, ¿no? Pero sospechamos, si le ponemos el peiner adecuado, va a haber una extensión, va a haber una multiplicación del mismo. Si no, ahí queda, no hay formación de más cadena, no es peiner adecuado. Se efectúa a 70 grados por 1 minuto y medio, puede variar según lo necesario, ya dijimos. Los pasos 1, 2 y 3 se repiten cuantas veces sean necesarios. ¿Se dan cuenta que no es nada del otro mundo? Es sencillo hacer un PCR, simplemente es eso. Y el equipo va a hacer todo, ¿eh? Porque primero ponemos sustancias. ¿Para qué? Para separar el ADN problema que estamos buscando. Ya una vez que tenemos el ADN puro, lo llevamos al termociclador, introducimos en el termociclador y con todo lo que tenemos, ¿no? El material, le dimos la ADN polimerasa, tenemos nuestros cebadores y ponemos a trabajar la máquina, ¿no? Entonces, una vez hace las 3 etapas, en la etapa 3 ya es la elongación donde se va a producir más. Pero ahí no acaba, porque hay que llevarlo todavía a electroforesis, ¿no? Para reconocer las proteínas o los aminoácidos que se han formado, ¿no? Entonces ahí reconocemos ya completamente de qué se trata. Entonces miren, acá en síntesis, ¿cómo se da esto? Desde la desnaturalización, obviamente temperatura hace que se rompe el ADN, ¿sí? A 94 grados en promedio. Luego viene la anhidración, que es pues cuando las secuencias de los nucleótidos se van a unir, ¿no? Y luego el de extensión o elongación, donde ya se van a multiplicar las secuencias, ¿no? Hasta ahí ya terminamos con el termociclador, ¿eh? Entonces acá puede ser una ampliación exponencial. ¿Cuántos pueden formarse? Mira, primero 2, 4, 16, 32, 64, etc. Se van formando cuantas veces sea necesario. Entonces miren, los reactivos que se necesitan son pues un amortiguador, por decirlo, o buffer, ¿no? Este buffer tiene todos estos componentes, no necesariamente se lo tienen que aprender, pero sí es bueno que tengan el concepto, ¿no? 50 mol de cloruro de potasio, 10 de tris, cloro, pH 8.3 a temperatura ambiente, y lo que es 1.5 milimol de cloruro de magnesio. Es decir, todo eso contiene el amortiguador que es buffer, ¿no? El cloruro de magnesio puede estar en forma de cloruro de magnesio, así 2, ¿no? O lo que es el sulfato de magnesio, se usa 25 milimol, es un cofactor para la función de la polimerasa. La polimerasa va a actuar con ellos. Y miren, los dinucleótidos trifosfato, ahí tenemos el DATP, el DGTP, el DSTP, el DTTP. La concentración de los dinucleóticos es proporcional al tamaño del fragmento que se desea ampliar. Si vamos a ampliar un fragmento de 500 pares de bases, dice, versus unos 5500 pares de bases, necesitamos más concentración de dinucleótico trifosfato para esas 5500 pares de bases. Cuando hablamos de pares de bases, ¿de qué estamos hablando? Porque si no, no me van a entender que está hablando chino. ¿Qué es pares de bases?
A ver. ¿Qué llegado ahorita? Estás buscando ahí en internet. Ya. ¿Qué se para de nucleótidos, no? Nucleótidos fue. Ya, eso nada más, ¿no? Ya hay grado en ese par de. Generalmente se usa una concentración de 200 micromol de cada uno de ellos. Reactivos necesarios entonces para el PCR, cebadores o primers, ¿no? Son secuencias cortas de nucleótidos, de 20 a 24 nucleótidos de longitud, complementarias a una región de DNA que se quiere amplificar. Se usa concentración de una micromol. Tenemos el DNA molde, miren el DNA molde. El DNA a ampliar puede tener desde 50 a 2000 nucleótidos de longitud. Ya, entonces dependerá, pues, ¿no? Eso ya es lo que tengamos de base, ¿no? Lo que tengamos, la secuencia de ADN que estamos buscando, pues, puede tener 20, puede tener 100, puede tener 500, 5000, como están viendo, ¿no? Entonces, nada más eso. El mínimo va desde 10 a 100 nanogramos y el máximo entre 400 a 500 nanogramos. La polimerasa generalmente se usa en unidades por reacción. Esa es una enzima, ¿no? Que necesariamente se puede volver a reusar. Entonces, ustedes saben eso, ¿no? Las enzimas no se gastan, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Se usa y se vuelve a usar. Se usa y puede volver a seguir usando siempre, ¿no? Ayudantes del PCR son elementos que mejoran el rendimiento y la especificidad del PCR. Se usa DMSO, glicerol o DSA. El ayudante más utilizado es el DSA, a concentraciones por encima de 0.8 microgramos por mililitro, microlitro del DSA, incrementa la eficiencia de la PCR, ya que actúa como una proteína captadores de iones que pueden ser inhibidores de la TAC polimerasa, ¿no? La TAC polimerasa es una enzima que aguanta altas temperaturas, ¿no? Y por eso ha sido diseñada para trabajar con PCR, ¿no? Porque tolera, miren, 94, 95 grados, ya el agua hierve a 100 grados, ¿no? Entonces prácticamente es, o cualquier otra proteína, porque la TAC polimerasa es como una proteína, ¿no? Las enzimas son proteínas. Entonces, si a esa temperatura, generalmente el huevo ya se sancocha, ¿no? Bueno, por eso esa TAC polimerasa la han sacado de una zona del mar, que eran zonas volcánicas donde había altas temperaturas, y ahí estaba, no le pasaba nada a esa enzima. Entonces, por eso han usado eso. Entonces, miren, dice acá la polimerasa era un principio, la polimerasa de DNA que se utilizaba era la de la bacteria de la Escherichia coli, ¿no? Pero esta es sensitiva a la alta temperatura, por lo que había que añadir enzima fresca al comenzar el tercer ciclo, ¿no?